Bienvenidos al séptimo Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Somos a Somos, a cargo de la licenciada Milena Londoño de la Universidad de Nariño, Pasto. Buen día con todos los presentes. Mi nombre es Milena Flores Londoño, soy licenciada en Educación Preescolar y estudiante de Artes Visuales de la Universidad de Nariño. El día de hoy les vengo a comentar sobre un resultado de un proceso investigativo que se denomina Pequeños Artistas, evocando historias y construyendo memoria para la paz. Estos son unos procesos de co-creación artística con niños víctimas del conflicto armado, habitantes del sector de Anganoy Rosales Alto, del municipio de Pasto, realizado en el año 2019 hasta el 2022. Para empezar, quiero que analicemos esta frase de Henrietta Fore, directora ejecutiva de la UNICEF. Los niños necesitan paz y protección en todo momento. Las reglas de la guerra prohíben la captura ilegal de civiles, los ataques a escuelas u hospitales, el uso, el reclutamiento, la detención ilegal de niños y la denegación de asistencia humanitaria. Cuando surgen conflictos, estas reglas deben ser respetadas y quienes las incumplen deben rendir cuentas. Ya basta, hay que poner fin a los ataques contra los niños. Este proyecto surge de la necesidad de mostrar desde una perspectiva infantil las consecuencias que ha dejado el conflicto armado en la vida de los pequeños. Por ello, en su contenido contribuye a la construcción de paz vista desde el reconocimiento de las causas del conflicto armado, la reparación simbólica y la memoria histórica. Todo esto para aportar a lo que son esta tan anhelada construcción de paz en el sector de Anganoy Rosales Alto. En cuanto a la expresión, se promueve una interpretación visual de las historias de los pequeños, para que ellos a manera personal lean, escriban, compartan y plasmen todos los relatos que les marcó la vida de la guerra. Y en cuanto a la técnica, se elaboró lo que fue una narración animada y una exposición artística que muestra todo este proceso de co-creación. Para una contextualización, en Colombia, la Fundación Plan asegura que la guerra ha dejado a más de 2.300.000 niños y adolescentes como víctimas del conflicto armado. Y todo esto desencadena una serie de eventos y categorías que afectan directamente a la población infantil, como es el desplazamiento forzado y refugio, la vinculación y reclutamiento de los niños, las violaciones e infracciones contra el derecho de la vida, la integridad personal, la libertad sexual, el uso de niños en campañas cívico-militares, los ataques de ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, los bloqueos de suministros y servicios básicos. Y como observamos en esta imagen, en el 2016 había como una disminución de estas prácticas porque se estaba llevando a cabo el proceso de paz. ¿Qué sucede en el 2018? Cuando llega Iván Duque a la presidencia, se vuelven a disparar los índices de violencia. Entonces, todo eso vuelve a desencadenar una serie de hechos violentos que afectan específicamente al departamento de Nariño. Al estar ubicado a la periferia del país, ha sido heredero de algunos factores, como es el escaso desarrollo social y económico. También existe una débil presencia del Estado y su posición geográfica ha sido un punto estratégico para que se asienten los grupos armados. Como observamos aquí, en el lado verde se encuentran las AUC, que son los paramilitares. En el lado amarillo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC. En el rojo, el Ejército de Liberación Nacional, y en el azul es donde persisten dos o más grupos armados. Y tristemente, solo en estas pequeñas partes rosadas es donde no existe el conflicto armado. Entonces observamos que nuestro departamento ha sufrido en gran medida todos estos impactos de la guerra. En cuanto al departamento de Nariño, el área rural tiene 17 corregimientos y la ciudad 12 comunas. Uno de estos es el corregimiento de Mapachico y dentro de este está la vereda de Anganoy. Y la comuna 7 tiene 25 barrios y uno de estos es el barrio Los Rosales. ¿Qué sucede con el sector de Anganoy y Rosales Alto? Se encuentra ubicado en las faldas del volcán Galeras, justo en la periferia de la vereda de Anganoy y del barrio Los Rosales. Por obvias razones, no se debería habitar en esta zona. Pero la mayoría de las personas que viven ahí han sido víctimas del conflicto armado y no se reconocen como tal en el registro de víctimas porque cuando vivieron los hechos violentos, el Estado no les brindó la seguridad que ellos requerían. Por esta razón, la mayoría de las personas que viven ahí han generado un asentamiento poblacional no planificado o lo que se conoce como una invasión.
y ellos son los protagonistas de este proyecto. Son niños de 6 y 16 años de edad, habitantes de este sector. Bueno, dentro del marco teórico se escoge una categoría que es la construcción de paz y dentro de las subcategorías está el reconocimiento de algunas causas del conflicto armado, la reparación simbólica y la memoria histórica. Todo esto aportó a lo que fueron las prácticas artísticas o al proceso de co-creación que lo vamos a conocer con el resultado de la obra Somos a Somos. En cuanto a la propuesta Somos a Somos, una historia corta para un conflicto armado, surge de una serie de encuentros y talleres con los pequeños, en donde primero se reconoció algunas causas del conflicto armado. Posterior a esto, se permitió generar una reparación simbólica con los pequeños y finalmente crear esta animación para contribuir a la memoria histórica. Estos talleres se llevaron a cabo a través de la experimentación de materiales con la pintura, el dibujo, la escultura y el juego. Fue fundamental para poder generar lazos empáticos con los pequeños y de cierta manera mitigar un poco el sufrimiento de los mismos. Como observamos aquí, esto fue todo el proceso que se llevó a cabo para construir esta animación. Primero se creó diferentes escaletas teniendo en cuenta relatos personales de los niños, otros imaginarios, otros basados en estas narconovelas. Entonces, todo esto les permitía a ellos como indagar, explorar y poderlo manifestar de manera escrita. Posterior a esto, ya cuando estaban las diferentes historias, se tomó eh, partes de cada una de ellas y se logró como construir una sola en donde se tenga en cuenta los diferentes relatos de los pequeños. Luego observamos diferentes videos o animaciones de la Comisión de la Verdad y esto nos permitió como darle nuestro propio toque personal. Entonces, ya empezamos a construir lo que fue la sinopsis, la ficha técnica, el logline, storyline y los personajes. Entonces los chicos escogían como a quién iban a dibujar o a representar, ya sea en personajes, animaciones, locaciones o elementos de los cuales se iba a trabajar. Entonces en este caso tenemos al protagonista, Jimmy Montenegro, un niño de 11 años de edad. También como protagonista está Ángela Ortiz, una niña de 10 años. En antagonista está este hombre armado. Él está basado en el personaje de Pablo Escobar. También en los personajes secundarios está Jacobo Montenegro, que es el padre de Jimmy, y Ángela y Ana, perdón, la madre de Ángela. Ya en los personajes extras están los policías y los vecinos. Ya en el guión, entonces se buscó como construir esta historia con todos los relatos de los pequeños y para poderlos grabar se intentó como hacer un juego con ellos, que no sea solo pasarles un papel y que lo lean, los chicos que podían leer, o decirle al más pequeño memorice esto. No, la idea era jugar un poco como con la improvisación y grabar esos relatos para que suene también como más espontáneo y se los pueda añadir a la animación. Entonces ya empezamos a elaborar las diferentes escenas con su respectivo guión para organizar muy bien las tomas, los planos que se iban a llevar a cabo, los personajes, las locaciones, los elementos que se iban a animar. Como observamos aquí, la cuarta, quinta escena, en la sexta escena, los calendarios, los relojes. Lo chévere fue que participaron en este taller los diferentes niños, todas las edades. Entonces, algunos decían, yo hago la pelota, que es más fácil. Ya los más grandes decían, no, yo quiero hacer a los personajes para hacerle las pestañas, entonces ya trabajar más a fondo los detalles. Ya después de esto se creó el storyboard, que fue como organizar cada pieza de la manera como se va a animar y pues se creó como una especie de productora con los pequeños, en donde pues se muestra a todo el equipo de trabajo, a los protagonistas de este proyecto y a las personas que apoyaron las diferentes voces. Bueno, no siendo más, los dejo con esta animación.
Hola Jimmy, ¿cómo estás? Hola Ángela, estoy muy bien. Vamos a jugar un rato porque a las 6 empieza el toque de queda. ¡Jimmy! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tú suelta, mi amigo! ¡Tú no te metas! Muy buenas tardes, don Alfonso. ¿De casualidad ha visto a mi hija? Don Giovanni, ¿sabe dónde está Angelita? Camila, ¿tú has jugado con mi hija hoy? Mi hijo tampoco está en la casa. ¿Será que le sucedió algo? Yo sé lo que pasó. En la mañana estábamos jugando en el parque y llegó un señor armado. Mejor vamos a colocar el denuncio a la policía. Señora agente, un hombre armado se llevó a nuestros hijos. Tranquilos, señores. Iniciaremos el proceso. Vamos, acompáñeme a la estación. Lo siento, pero todavía no tenemos conocimiento del paradero de sus hijos. Vuelvan otro día. Hoy no tuvimos suerte, hoy no sabemos nada de sus hijos. Lo siento, aún no tenemos. Deberían perder las esperanzas. El caso de sus hijos ya no es uno de los casos prioritarios. ¿Están muertos? O son guerrilleros. ¡Atención! ¡Ven! 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 Como conclusión de Somos a Somos, optamos, o mejor dicho, los niños optaron por este final porque ellos me manifestaban que tristemente la guerra nunca va a acabar en Colombia y tristemente seguimos repitiendo este ciclo, ¿no? Entonces ellos se encuentran como desconsolados
al saber que todas las cosas siguen igual y nadie hace nada por cambiarlas. Por esto, este mismo título, que es un palíndromo, y busca eso, ¿no? Como decir, somos un instante, somos un momento y a veces terminamos siendo solo un papel. Espero que esta animación permita un poco esta reflexión, ¿no? En torno a qué estamos haciendo nosotros para construir esta paz en Colombia. Como bien sabemos, estamos en un momento histórico en donde tal vez muchos no hemos vivido la guerra o la hemos vivido a través de una pantalla de televisión. Entonces, es muy importante empezar a comprender qué estamos haciendo para trabajar en pro de estas comunidades vulnerables. Para cerrar, está esta frase de Dieter Janning que dice: no hay cabida para el arte a no ser que se asimile como inversión de capital o fomento de propaganda económica, como instrumento de agitación o vehículo de protesta en lo político. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el 7º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Teatro y habilidades neuropsicológicas, a cargo del magíster Jesús Alberto Amado. Hola, teatro y habilidades neuropsicológicas. Les habla Jesús Alberto Amado García. El teatro, como disciplina artística, potencia las habilidades individuales y grupales, fortalece las competencias sociales y humanas, reconoce la diversidad cultural desde la propia transformación, desarrolla el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, transforma la recepción y procesamiento de la información desde la práctica y es uno de los procesos más emocionantes para indagar, aplicar y reflexionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy veremos entonces aquellas habilidades que el teatro ayuda a desarrollar en el proceso de formación integral. El teatro contribuye al desarrollo de la comunicación desde los principios de la lectura básica y la interpretación para la comprensión. Cuando el actor debe tomar el texto y empezar a trabajar en él para hacer su proceso de interpretación actoral, que luego se transformará en un proceso de representación escénica, este principio de comunicación parte de la manera como desde la dramaturgia se entregan las bases para que el artista tenga todas las nociones básicas para la interpretación del personaje. Entonces el área comunicativa, que es una de las habilidades que estudia la neuropsicología, empieza a tomar sentido desde el teatro cuando el estudiante debe empezar a tomar los textos para poder leerlos e interpretarlos. El cuerpo, como dimensión comunicativa, también es parte de desarrollo en el teatro. Para trabajar el cuerpo hay algunas dimensiones que es importante mencionar, como es la energía, la intención, la presencia escénica, la proyección. Desde la parte del cuerpo trabajamos lo que es la voz, el gesto, que necesita ese proceso de estudio consecuente y sistemático para poder llevar a cabo una muy buena interpretación actoral. También otro tipo de habilidades como la coordinación, que no solo tiene que ver con el ejercicio motor en la escena, sino también el ejercicio personal en cuanto al manejo de la respiración, la vocalización, toda la parte de gesticulación, el ritmo, que hacen parte de los principios que mueven la escena. También hablamos de la habilidad de la atención, desde sus dos facetas, la inhibición y el monitoreo. La inhibición, que es la capacidad que tenemos para controlar nuestras respuestas, y el monitoreo,
para empezar a entregar o asociar nuevas respuestas a ese proceso de construcción ideológica. Y desde el pensamiento podemos decir que el teatro ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Es así entonces como podemos pasar a observar un poco más detalladas algunas habilidades neuropsicológicas básicas que se notan en la escena. La primera de ellas es la percepción. La percepción, que es la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanzan nuestros sentidos. Un actor debe recibir la información visual o recibir la información auditiva o la información kinestésica o la información olfativa o la información gustativa, cualquiera que sea el órgano o los sentidos que se use para recibir la información. El actor debe trabajar a partir de esas percepciones. Entonces, una vez recibida esa percepción o ese dato o esa información, el actor parte de ese principio para empezar a generar lo que va a construir en el escenario. Entonces, un ejemplo es el texto. Es necesario, mediante la lectura, recibir una primera percepción de esa historia que se quiere contar, y a partir de esa primera impresión empezar a generar lo que es el proceso de construcción de personaje, de construcción de la escena, de construcción de la obra, el montaje, la estereoisometría, todas aquellas partes del teatro que como principio usan la percepción para hacer este proceso de desarrollo artístico. Entonces, todo actor debe desarrollar como primera medida la percepción, y es nato en cualquier tipo de personaje el que esta habilidad básica se ponga en marcha o se desarrolle en el ejercicio de construcción actoral. Por ejemplo, desde la memoria emotiva de Konstantin Stanislavski tenemos que yo puedo, mediante recordar un olor, volver a retomar toda una escena para recrear una emoción en mí. Entonces, ese ejercicio de percepción olfativa sería lo que le permite al actor crear el personaje a partir de recordar la escena tal cual la vivió. Pasamos a una segunda habilidad que se llama la atención, que es la capacidad que tenemos para seleccionar y concentrarnos en los estímulos relevantes. Entonces, cuando, por ejemplo, en el teatro hacemos un juego de espejos, donde un actor debe imitar los movimientos del otro, esa percepción visual, como lo miramos anteriormente, debe empezar a producir una respuesta, pero esa respuesta requiere de esta segunda habilidad para poder seleccionar los movimientos y concentrarse en devolverlos. Un ejercicio que está ahí en pantalla y que lo pueden hacer es encontrar, por ejemplo, el objeto que está repetido. Este ejercicio le va a llevar a pensar por un momento en que su cerebro debe centrar la atención en recordar cuál es el objeto que está buscando y empezar a mirar en dónde está el otro objeto que se repite. Es más o menos lo mismo que hacemos en el teatro. Cuando hacemos un proceso de imitación, pues ponemos todo nuestro empeño en seleccionar aquellos movimientos, gestos, modulaciones de voz, para poder hacer que el personaje cobre vida a partir de la vida del actor. Entonces es necesaria que esta segunda habilidad esté presente en el teatro y pues que como artistas la desarrollemos. Pasamos a una tercera habilidad neuropsicológica, que es la memoria. Obligatorio para un artista, independiente de la disciplina, que la memoria esté trabajando, pero más en el teatro, cuando nuestra base fundamental es un libreto. Entonces, la memoria, que es la capacidad para retener la información y recuperarla luego voluntariamente, nos va a permitir trabajar en ese proceso de montaje, de construcción de escena y de construcción de personaje. Es a partir de aquí que el actor puede llegar a construir la escena, puede llegar a construir el personaje y puede llegar a representar aquella historia de la que se quiere
hacer proceso de montaje. Como ejemplo, en la pantalla aparece el monólogo de Hamlet en una de sus versiones de traducción a español. Entonces, el artista parte de empezar a recordar ese texto para luego transformarlo en el proceso de creación de personaje. Entonces es necesario retener esa información para luego voluntariamente en el escenario volver a ponerla. De manera que la memoria es la tercera habilidad más importante que trabajamos en el teatro y que como artistas debemos desarrollar. Pues aprendemos primero de memorizar pequeños textos a luego memorizar grandes fracciones de texto que construyen obras maestras. Entonces, por ejemplo, en el caso que tienen en pantalla Hamlet, que partimos esa primera parte del monólogo en 9 secciones, nos van a permitir como artistas trabajar, por ejemplo, mediante el método de Konstantin Stanislavski, la memoria emotiva, y es empezar a recordar mediante acciones o mediante gestos, tal vez el texto, y hacer del texto algo más corporal para que luego la memoria pueda recuperarlo. Entonces el ser o no ser, esa es la cuestión. Si es a la luz de la razón más digno sufrir los golpes y constantes dardos de suerte horrenda, o terminar la lucha en guerra contra un piélago de males. Luego de este proceso de memoria, entonces trabajando con la atención y la percepción, pues vamos a poder tener la capacidad de construir un personaje teniendo como base el texto. La siguiente habilidad a trabajar entonces sería el razonamiento, que es la capacidad para elaborar, ordenar y relacionar eficientemente la información adquirida. Entonces esta habilidad, digamos que se pone en evidencia cuando el director está haciendo la coreografía en el espacio y diciendo los movimientos que tiene el personaje, y entonces el actor debe usar el texto para luego complementar con la información que acaba de recibir de parte del director para empezar a hacer la marcación escénica. Entonces aquí esta habilidad se pone en juego cuando, digamos que en ejercicios como el que está planteado en pantalla, cómo se utiliza cada uno de esos objetos que está ahí. Entonces el actor puede, en un ejercicio, por ejemplo, de creación, empezar a darle uso a cada uno de esos objetos, la almohada, el peine, el jabón, de manera real, pero también puede llegar a jugar con ellos de manera creativa. Entonces, el razonamiento es la capacidad para que, luego de tener una información previa, se elabore y se estructure una nueva codificación con esa información para dar como resultado, en el caso del teatro, una puesta en escena. Entonces, no simplemente es las palabras del director las que valen, sino el actor como tal debe razonar la información que recibe el director para poder colocarla en su propio cuerpo, para poder colocarla en su propia voz, para poder darle sentido y luego sí poder interpretarla en el escenario. La siguiente habilidad es el pensamiento, pero como lo hablamos inicialmente, hay 2 tipos de pensamiento que desarrollamos en el teatro, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¿Por qué los 2 están estrechamente relacionados en el escenario? Porque mediante la historia y como desde los griegos hemos venido revisando en el teatro, que es una manera de hacer catarsis a las ideas, entonces la idea del pensamiento crítico es que ordenemos la realidad mediante un juicio. Entonces cada obra de teatro en sí misma cuenta una historia que al final deja una especie de moraleja, una reflexión más bien, para darle al público una intencionalidad de que se permita también pensar en esa idea o en ese contexto representado y que tome sus propias decisiones o juicios a partir de eso que acaba de ver. Entonces, el pensamiento crítico normalmente el teatro lo usa para generar esas frases o el término conflicto, que es lo que permite más bien el eikon o el enfrentamiento ideológico entre los 2 personajes. Entonces el teatro genera, no solo en el actor, sino también en el espectador, el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que a partir de una idea
se genera una reflexión. Pero al mismo tiempo también generamos pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque mediante el uso de objetos, mediante el uso de frases, mediante el uso de gestos, mediante el uso de mímicas, mediante el uso de la escena, buscamos romper los paradigmas para llegar a una nueva solución. Entonces, damos pie a que se desarrolle la creatividad. Entonces, el artista puede tomar una silla y convertirla en un barco, porque a partir de la creatividad puede darle una nueva intención al objeto para poder crear una nueva solución a un problema. La siguiente habilidad a revisar en el proceso de construcción actoral es la coordinación. Un actor necesita desarrollar la capacidad para realizar eficientemente los movimientos de manera precisa, rápida y ordenada, tanto en el escenario como en la puesta en escena. El artista no está solo, sino que también tiene otros partners que están junto con él desarrollando la escena. Y aún así, en el caso de los monólogos, el artista en sí mismo debe desarrollar la coordinación en cuanto a lo que es movimiento, voz, ritmo, y empezar a trabajar con esos elementos para generar la puesta en escena. Entonces, no solo la coordinación interna del artista para generar su propio personaje, sino también la coordinación que debe tener junto con los demás partners para que la obra se desarrolle y llegue a feliz término. Entonces, el ejercicio para revisar un poco si esto se cumple es este test, donde la idea es que se hable más de la palabra, que se diga más el color que la palabra. Entonces, en el primer renglón tenemos, por ejemplo, la palabra amarillo escrito con verde. La idea es que se juegue a decir únicamente los colores: verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. De manera que el cerebro empiece a tratar de discriminar no solo la palabra, sino el color. Ese ejercicio de coordinación es más o menos lo que se nota en el escenario. El artista debe tratar de separar, ¿sí?, o de tener atención dividida para poder estar atento a todo lo que debe desarrollar en el escenario. Tanto los movimientos corporales, los movimientos faciales, los movimientos hacia las otras personas, la voz, el tono, el timbre. Todo debe estar completamente ligado y este ejercicio cerebral o capacidad se llama coordinación. Por último, entonces, vamos a tener el desarrollo de las inteligencias múltiples. Un artista escénico pues necesita desarrollar las inteligencias múltiples de Gardner, porque en el escenario va a tener que interpretar demasiados personajes según las obras que esté montando. Entonces, por ejemplo, desde la inteligencia visoespacial, el artista debe reconocer los 9 planos del teatro, del escenario, debe saber desplazarse por cada uno de los planos, saber qué es hacer mutis por el foro, saber qué es estar en primer plano, y digamos que esa construcción visoespacial es una inteligencia. Entonces, la inteligencia la miramos como el conjunto de las habilidades independientes que tenemos los seres humanos para resolver problemas o para construir un producto que nos permite transformar una realidad cultural. Entonces, revisando las inteligencias múltiples de Gardner, pues tenemos la naturalista, la kinestésica, la existencial, la interpersonal, la intrapersonal, la lingüística, la lógico-matemática, la visoespacial y la musical. 9 inteligencias que el artista desarrolla ya en la práctica. La lingüística es nata, puesto que partimos de un texto. Entonces, el artista debe construir mediante la lectura y la interpretación del texto una lectura o interpretación corporal para luego poder poner una representación en el escenario. La intrapersonal es revisarse a sí mismo para mirar sus propias experiencias, que luego, por ejemplo, mediante la memoria emotiva, que es una de las técnicas de Konstantin Stanislavski, poder traerlas al escenario para la construcción del personaje. La interpersonal, en el escenario no estamos solos, siempre vamos a estar acompañados con otras personas, otros artistas, otros actores, entonces la manera como nos relacionamos directamente con ellos. La kinestésica, que es la que nos va a permitir movernos o desplazarnos por el escenario para poder coreografiar los movimientos, para poder gesticular las acciones. La naturalista, porque como seres humanos estamos todo el tiempo observando y
investigando situaciones. Entonces, el pensamiento científico debe ser desarrollado por el artista, porque en el momento en el que tiene que interpretar un personaje, tiene que ir al trabajo de campo, observar sus acciones, observar lo que pasa y casi que aplicar un modelo de método científico para corroborar si lo puede poner en sí mismo. La inteligencia lógico-matemática la desarrollamos en el momento en el que como actores debemos poner en evidencia en el plano aquellas situaciones de ordenamiento y de estructuración del escenario. Cuando hablamos de escenografía, diseño y construcción de vestuario, ponemos en evidencia mediciones, contrastes, representaciones. Ahí estamos desarrollando la inteligencia lógico-matemática. Y la inteligencia musical, cuando mediante el ritmo y el acompañamiento instrumental debemos darle esa ambientación a la construcción escénica. Y por último, la inteligencia existencial, que es la que nos da sentido a la propia vida. Normalmente muchas personas dicen que el teatro los transforma. Entonces encuentran en el teatro un lugar donde los reconocen y a partir de ahí se sienten identificados o sienten que son reconocidos, que sienten que son valorados. Aumenta la autoestima, aumenta la capacidad de autopercepción y entonces ya pasamos a tener una construcción más comunitaria. Para terminar, entonces, dentro de las capacidades cognitivas, tenemos la percepción, que es la manera como recibimos la información y generamos respuestas, el aprendizaje, que es el proceso por el cual tomamos esa información, la volvemos nuestra y a partir de ahí generamos experiencias, la memoria, capacidad para recordar, la comprensión, el entender la información y poder trabajar con ella, interpretarla, el lenguaje, que es el sistema de signos que nos permite y símbolos que permite que nosotros manifestemos nuestras ideas, ya sean orales, escritas, gestuales, las praxias, que son aquellos movimientos voluntarios que están orientados a realizar una actividad concreta, como por ejemplo cuando nos vestimos en el escenario, cuando nos cambiamos de personaje, cuando nos alimentamos, bueno, funciones ejecutivas, que son aquellas actividades mentales que nos permiten buscar soluciones a diferentes problemas y adaptarnos al entorno. Entonces aquí empieza un poquito lo que es la improvisación. El artista debe aprender a improvisar mientras está en el escenario, cualquier situación que se presenta, y para ello necesita las funciones ejecutivas. La atención, que nos permite seleccionar la información que necesitamos para generar una respuesta. Las noxias, que son reconocer la información aprendida a través de los sentidos. La orientación, que nos permite tomar conciencia de dónde estamos. El razonamiento, para poder dar fin o solucionar un problema. La velocidad de procesamiento, el tiempo que nos gastamos para dar una respuesta. Y el cálculo, capacidad para de manera lógica realizar operaciones matemáticas. Entonces, agradezco su atención en esto que fue teatro y habilidades neuropsicológicas, una visión un poquito más científica de lo que pasa en el escenario. Gracias por acompañarnos en el 7º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.